Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo un viernes más, un viernes noche más, en la caja negra de AC Principado Televisión. Y estamos, pues como siempre, porque somos, insistimos, ¿no? Como siempre digo, tratando un tema a fondo, un tema importante, interesante, y tratándolo durante una hora, que es bastante, yo creo, a fondo, se puede abordar muchos aspectos y profundizar en ellos, y con personas que saben de qué va este tema, ¿no? Desde distintos puntos de vista. Sin más, paso a presentar a los cuatro invitados de hoy y, bueno, empiezo de allá para acá. Andrés Yabona, que es doctor, profesor de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido. Encantado, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Andrés, por estar aquí. En segundo lugar, la única señora que tenemos en la mesa, Carmen Imaicela. Que Carmen es ecuatoriana, afortunadamente tenemos a alguien del otro lado, pero eso no sería muy unilateral, y es licenciada en Filología Inglesa y entre otras cosas. Lleva en España más de 20 años. Bienvenida, Carmen. Buenas noches, Buenas gracias noches, por la muchas invitación. gracias por estar aquí. Tercer lugar, a mi izquierda, como debe ser, Javier González Larrea, que es historiador y está haciendo ahora, si no me equivoco, un máster. ¿Correcto, Javier? Pues muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Pues muchas gracias a ti por invitar. Y en último lugar, los últimos serán los primeros, tenemos a Rubén Franco, que es doctor en filosofía e investigador de la Fundación Gustavo Bueno. Gracias, Rubén, por estar aquí también. Nada, a ti, Javier. Buenas noches. Bueno, pues nada, hechas las presentaciones de rigor, y volviendo a agradecer la amabilidad a los cuatro miembros de la mesa, pues habría que introducir la hispanidad, mito o realidad. Es el tema, pero ¿cómo se introduce eso? Es un tema muy amplio, evidentemente, adrede es amplio, ¿no? Para una hora, para que se poder abordarlo desde distintas perspectivas. Yo empezaría pues un poco por el final, ¿no? Por las conclusiones. A día de hoy, a vuestro juicio, a día de hoy, ¿qué vigencia tiene, qué operatividad, qué, más allá de la retórica o más allá, diríamos, del imaginario colectivo que se dice en la práctica? ¿Funciona la hispanidad? ¿Funciona mucho, poco, bastante? ¿Funciona mal? ¿Funciona bien? Bueno, la palabra funcionar ya reconozco que es un poco inadecuada, ¿no? Funciona un coche, ¿no? Pero la hispanidad es otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué os parece esto? A ver, no doy palabras, ¿eh? El que se tenga humor para empezar, que empiece. A ver. Bueno, vamos a ver, yo diría empezar diciendo que cuando se habla de hispanidad se suele confundir pasado y presente, que es uno de los principales peligros que tenemos en historia. Los que somos de historia lo sabemos un poco mejor, no solo nosotros. Bien, el problema es, no solo nosotros, también antropólogos o filósofos también lo saben, pero bueno, el problema que deriva de mezclar pasado y presente. Claro, cuando se habla de hispanidad, enseguida cogemos la máquina del tiempo y nos vamos al siglo XVI. Pero claro, pues el problema es que en el siglo XVI o en el XVIII la hispanidad no existía. Es a lo que vamos. La hispanidad, no solo la palabra, que también, sino el concepto y la filosofía que acompaña a la hispanidad, pues es un invento del siglo XX. O sea, es mucho más reciente de lo que podamos pensar, no es una cosa de hace 500 años. Entonces, para empezar, tenemos que ponerlo en su justo contexto. Es decir, quiénes crearon el concepto, quiénes lo inventaron, que tienen sus nombres y sus apellidos, y en qué momento, que fue, pues fue hace 100 años. O sea, es una cuestión mucho más reciente. Asturiano, por cierto, ¿no? Bueno, no, Ramiro de Maeztu, uno de los inventores de la hispanidad. Pero es no diría una creencia, no estoy siendo justo. Pero sí es un concepto filosófico mucho más reciente de lo que pensamos. No, pero eso pasa con todo, ¿eh? El concepto de gas es un concepto químico que tiene 150 años, lo cual no quiere decir que no existiesen los gases hace 3.000 años. Ya, ¿eh? Es el famoso debate. Claro, el concepto de gas, de hecho, lo adoptan las academias de la lengua y tal, internacionalmente, pero los gases llevan ahí desde la creación, diríamos, desde la génesis. Bueno, a ver, más palabras. Sí, bueno, pues nada, al hilo de lo que dice, por ejemplo, Javier, lo hemos tratado en un programa anterior, pero bueno, para no repetirnos, ¿no? Pero sí, claro, el concepto este de quién acuña, bueno, ya la hispanidad, eso, con Maeztu, en 34 y demás, sino, por ejemplo, uno de los conceptos que siempre sale a relucir, ¿no?
que es para posicionarse a favor o en contra, que es el de Leyenda Negra, ¿no? Que en su día comentamos pues, que son juderías, 20 años antes, el 14, etc., ¿no? Entonces la cuestión es, hispanidad, si sigue viva o es operativo, funcional o no, pues en la actualidad, en el siglo XXI, pues claro, habría que distinguir, o podemos distinguir entre dos nociones ontológicas, filosóficas, que son las de unidad e identidad. Es decir, si es posible o deseable una unidad hispanoamericana o hispana, o ya lo es, y qué tipo de identidad puede resultar o es efectiva, ¿no? Es decir, cuando se han hablado, por ejemplo, de otra noción, como es la de populismo o populismos, muchas veces intersectada con otras nociones políticas de los últimos 2 siglos, como derecha e izquierda, si de nuevo son funcionales operativas o más bien enfanga el asunto y no entorpece, ¿no? Junto con otras como puede ser que sea capitalismo, comunismo, pues una posible identidad de la unidad hispanoamericana en los últimos 20 años o 23 años, pongamos por caso, un hito, ¿no? Una fecha del 99 con Chávez, el socialismo del siglo XXI. Es decir, las distintas naciones, como comentará nuestra amiga, pues en Ecuador, pero también pues en Venezuela, en Cuba, en todo el Bolívar, ¿no? En Brasil, en Argentina, cada país con su idiosincrasia. Pues claro, la cuestión es posible o qué nexos, qué lazos, qué conexiones puede haber entre esos países y España al otro lado del charco acá, ¿no? Es decir, cuando muchas veces se ha hablado, pues qué sé yo, lo hemos comentado también en otras ocasiones, ¿no? Cuando se ha planteado España, hoy día, o sea, no en siglos anteriores, ¿no? Hoy día, o siglo XX, ahora XXI, pues si puede ser como planteaba, por ejemplo, eso, Julián Marías, esa plaza mayor como nivel simbólico, o qué país sería hoy acaso por población, pues si debería ser, que sí, o México, por ejemplo. Ahora, ahí entramos ya en lo que he mencionado antes brevemente, luego comentaremos si acaso, que es los componentes o visiones negrolegendarias, es decir, con una parte de España por un lado y luego de muchos países hermanos hispanos. Está vigente esa visión negrolegendaria donde España en su momento y acaso hasta el día de hoy ha seguido pues lastrando, en fin, mutilando, siendo pues un cáncer realmente para todo el continente americano, pues difícilmente cabe salir de ahí algo positivo, salvo esas visiones, a su vez también pues no homogéneas, ¿no? Como puede ser esas que hemos dicho del socialismo llamado del siglo XXI. Entonces, si la línea es esa, pues igual es mejor que no. Ahora, ¿es operativa o sigue siendo operativa la hispanidad? Sí, claro, el mestizaje, la lengua, 50.000 instituciones que tenemos, la cultura, que alguien puede cambiar de un continente a otro y estar en cierta medida en casa, y estar, en fin, con sus... cambiar de trabajo, de 1000 cosas, y bueno, aquí ya que lo tenemos en la mesa lo comentará la compañera. A ver si está en casa. ¿Estás en casa? Yo creo que sí. Creo que sí. Bueno, creo que dudas. Bueno, hay muchas cosas que no, podemos decir que no. Mismamente en la cultura. Nosotros somos una cultura de mucho afecto, mucho cariño hacia nuestros padres, nuestros hijos enseñamos, pero aquí vemos un poco de eso, de bueno, yo ya estoy libre, ya mis padres están mal, nosotros los llevamos hasta el final, siempre con nosotros. O sea, en gastronomía tenemos ya afortunadamente hace mucho tiempo que hay muchos comercios de grandes centros comerciales que vieron que era importante traer productos de allá, y solamente me acuerdo que en el 99-2000 contábamos con tener, por ejemplo, la lima que aquí se utiliza para nosotros el ceviche, las ensaladas, empezaron a traer ya productos de allá. La cultura que se está fomentando y se está haciendo en nuestros consulados y embajadas. Por ejemplo, nuestros consulados ya traen artistas de allá para que se exponga aquí su arte, su música, la literatura mismamente, ya hacen exposiciones aquí en España. Entonces yo creo que nos ha aportado mucho y es también nuestra casa, porque el idioma nos ha hecho... Pero el Inca Garcilaso, ¿cuándo escribía? A ver, ¿cuándo? ¿En qué época? ¿En qué siglo? En el 16, 25. Por eso ya iba de allá para acá. Sí, pero solo la élite, porque el resto no hablaba claro, español. pero tampoco aquí la élite sabía leer y escribir. Eso. No, digo que solo hablaba español la élite. Y aquí Los también no indígenas, sabía escribir. la inmensa mayoría de los Y indígenas Feijó, nunca hablaron español. ¿dónde vende sus obras
las vende en España, pero en toda América Feijóo vende sus obras. O sea, que ese intercambio cultural, yo creo que viene desde el primer día, me da la sensación. A ver, Andrés, antropólogo. Bueno, yo, por pensar que el tema de la hispanidad está un poco ahora más de moda que nunca, ¿no? Pero por circunstancias sociopolíticas que estamos viviendo en los últimos años de manera importante. Lo comentabais antes, desde el 1914 que empezó Julián Juderías e incluso Emilia Pardo Bazán a hablar un poco de todas estas cuestiones, avanzando un poco las cosas de lo mal que lo hicimos allí y los muy malos que fuimos. Veis que ahora hay otras veces, pues se retrotrae un poco al tema de que ahora somos más malos que antes todavía, es decir, como veis, ahora somos pésimos. Somos discursos, mucho peores todavía somos demonios. que la época de Hernán Cortés y Una cosa. Te lo digo, bueno, porque estamos ahora asistiendo a un cambio político impresionante en el tema de Centroamérica y Sudamérica, eso está claro, ¿no? Y uno de los motivos clave para esos cambios está precisamente en el tema de la hispanidad, eso está claro, ¿no? Estoy viendo que el tema de revolucionarios, de partidos revolucionarios, más o menos pues, de nueva formación comunista y demás, que están ahora en todos los países, están basándolo en la cuestión de la hispanidad como culpables de. Es decir, tienen que volver a... Y eso vende en un contexto, por ejemplo, de lo que es bueno, pues los propios nativos, como nativos digo entre comillas, ¿no? No son nativos porque son tan españoles como nosotros. De hecho, a mí me hacía mucha gracia en una ocasión, que estuve varias veces, en Santo Domingo hablando con un chico que estaba en una playa, tenía allí, vendía pescado, y hablando con él me dice, oye, nosotros, los españoles, tal, dice, no, yo no soy, español soy yo. Dije, bueno, ¿pero cómo español? Sí, nosotros somos de la isla española. Claro. Y ellos consideran, o sea, no son Santo Domingo, ellos consideran que son la española. Y México, Nueva España, México, por eso te digo, defienden su propia idiosincrasia y su propia historia, ¿no? Por lo que comentáis, y yo, bueno, tengo la suerte de haber estado por ahí unas cuantas veces. Yo voy a Ámsterdam, o voy a Italia, o voy a Francia, o voy a Inglaterra, y no me encuentro igual que si estoy en un país centroamericano o sudamericano. Tengo mucha más cercanía. No me encuentro extranjero ahí, por la razón que sea. Y te lo digo porque, vamos a ver, no solamente estuve en ciudades grandes donde hay, bueno, pues como puede ser, por ejemplo, en Perú, bueno, pues hay ciudades que tienes una especie como de élite más bien criolla y de dinero, con todo lo que conlleva todo ello, ¿no? Pero en tribus, también entre comillas, por supuesto, os lo digo, donde no tuve ningún tipo de problema ni con el tema de no vengas, ni con el tema de Asha, ni en casa, nada, o sea, estás como en casa, y comparte las cuestiones, a veces las ideas, bueno, tiene mucho también la religión, ¿no? La religión de ellos ahí, por ejemplo, en esta zona que es de Perú que te digo, por la parte de Pangoa, son gente muy católica. Y entonces, bueno, eso también une bastante, ¿no? Une cuestiones de los que a lo mejor vivimos un poco más la religión católica, pues te une muchísimo más, ¿no? Pero bueno, lo que está claro, y concluyo que lo que estoy convencido es que esto se está utilizando como una acicate bueno contra España de nuevo. Pero bueno, ¿no? yo creo que... O sea, volvemos a la leyenda negra, pero de verdad. Cada día peor. Yo creo que eludisteis un poco la pregunta, ¿qué funcionalidad tiene la hispanidad? A ver, Javi, yo creo que tú negabas la mayor, ¿no? Mira, me ha gustado la referencia que ha habido a Hugo Chávez, precisamente, me ha gustado por una razón, porque a Chávez, yo tampoco soy un defensor, tampoco soy un chavista precisamente, ni mucho menos, pero bueno, me ha gustado la referencia por una razón, porque siempre se le ha acusado un poco a líderes, ya que al socialismo del siglo XXI, del que habla Rubén, de dividir Hispanoamérica o Latinoamérica, cuando lo cierto es que Chávez, en cierto modo, como militar, porque era militar, hablaba un lenguaje muy parecido al de Bolívar, muy parecido, es decir, el de unir toda Hispanoamérica, y además fue uno de los principales impulsores de Mercosur, por ejemplo. O sea, todo lo contrario, eso de enfrentar a los sudamericanos unos con otros, pues... Era un nacionalista. Todo lo contrario, nacionalista, precisamente. Pero ahora tenemos, yo creo, por eso yo digo que no, el principal objetivo de Chávez ni mucho menos no fue señalar a España, señalar a Estados Unidos. Ahora bien, la dependencia económica y todos los problemas que lleva arrastrando Sudamérica no son culpables de Estados Unidos e Inglaterra, que por supuesto, porque son los principales interventores allí desde los últimos 2 siglos, sino una serie de problemas que se fraguaron ya durante la América española. Ejemplo práctico, el más inmediato que se me ocurre, el tema de la comunidad negra. O sea, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de comunidades negras, siempre se nos viene a la imaginación los guetos negros en Estados Unidos, que son las zonas más pobres. Claro,
Lo que se nos olvida es que los primeros esclavistas del mundo moderno fueron españoles y portugueses, que los españoles llevaron a América 5 millones de esclavos negros y que hoy las zonas más marginales de Sudamérica son afrodescendientes. O sea, son una consecuencia directa de la América española. Por ejemplo, uno de los problemas que arrastra Hispanoamérica. Uno es ese. Ahora, una de las cosas que me ha gustado que ya ha salido es el tema de la cultura. O sea, el idioma, lo que tenemos en común. Bueno, lo que habría que preguntar es dónde y cuándo y cómo. Porque, bueno, en la cuenca del Amazonas, mucho español, depende de las zonas, claro, y depende de las personas, mucho español no se habla. Todo se ha dicho. O sea, los Yanomami del Amazonas, por ejemplo, no hablan español, ni son católicos, por ejemplo. Y en cuanto a lo del idioma, hombre, vamos a ver, el idioma, todo se ha dicho que es, en buena medida hay que decir que es un mito. Y en referencia un poco al título, es un mito. ¿Por qué? Ahora mencionabas tú el Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso hablaba español, evidentemente, pero es que era una de las pocas personas que hablaba español en Perú. O sea, los españoles, por mucho que se haya dicho durante muchos años, los españoles no enseñaron a los indígenas a hablar español. O sea, el 90% de la población indígena, así lo digo directamente, el 90% de la población indígena jamás aprendió a hablar español. Formó siempre una comunidad separada al lado de los españoles. ¿En qué fecha pones esa No, cifra? a lo largo, 16, 17, 18, por ejemplo, cuando Perú se independizó, que está cerca de Ecuador precisamente, cuando San Martín declaró la independencia, solo el 10% de la población hablaba español. O sea, muy poca gente hablaba español. Y de facto, formaban comunidades separadas, tanto españoles como indígenas. Y ya no hablamos de los esclavos negros, que eso ya va al margen. Entonces, tiene un componente indígena porque cuando decimos, no, el nexo que nos une con Hispanoamérica o con la élite sudamericana, ¿de qué estamos hablando? Porque la élite sudamericana, desde luego, habla español, es católica, tiene costumbres muy parecidas a las nuestras, tal. Ahora, si nos permitiésemos en las zonas rurales, en las zonas marginales, en las zonas fuera de las ciudades grandes, ¿qué encontraríamos? Pues no lo sé, pero es que habría que medirlo, ¿no? Carmen, a ver. Yo estudié en mi país y creo que la educación que se llevó para allá fue por misioneros españoles y tuvimos la oportunidad de que se funden colegios y universidades por misioneros españoles. Y entonces la gente que dicen la más baja ahí, tuvo la oportunidad de estudiar y ser grandes personas ahí. Ahora lo que voy yo, por hablar en el siglo que estamos, yo cuando hacía las prácticas de maestra, a nosotros nos mandaban como eso, a las afueras de la ciudad, donde tú para poder llegar a una escuelita tenías que caminar 1 hora por la montaña para llegar a esa escuela para poder darles clases a los niños. Y la gente, sí, podríamos decir que hablan su lengua nativa, pero también hablan el español. Sí, no digo el que castellano, no. el castellano, español, el castellano. Pero a lo que quiero me refiero es que, igual me he explicado mal, es que el español se lo enseñan los gobiernos ya independientes. Los españoles durante la colonización, si se me permite la palabra, durante esos 300 años no enseñaron el español a los indígenas. Formaban comunidades separadas, no formaban un todo. Sabes mejor que yo que había gramáticas quechua antes que las gramáticas francesa o inglesa. O sea, Sí. Para algo, no lo hacían por un dibujo. Sí, para gobernarlos, no por tolerancia. Todos para gobernar. Ya, pero no es por tolerancia. Entonces. No, Entonces, no es a lo que tolerancia, vamos. pero en la práctica había esas gramáticas Tolerancia. luego se enseñaba, claro. Que no era un lujo cultural. Vamos a hacer la gramática. No, porque era práctica para enseñar. Ya, pero no porque tuvieran un aprecio. Es que, pero porque sí, es que eso sí que esa es la confusión. Pero que sí estamos que es teniendo subjetivo hoy. el aprecio. Claro, Sí, bueno, porque es que no, claro, como los españoles hacían gramática, eso significa que apreciaban las culturas no, que indígenas. les enseñaban el español, claro. No, ¿para qué hacer la gramática? No, pero que sí, todos sabemos eso, instituciones objetivas, pues la fundación de ciudades, si seguían el modelo español o no, si fuese injerto, como muchos dicen, o un trasplante, o fuese hibridación con el mestizaje de razas, de todo. Es decir, Santo Domingo es la primera universidad, por ejemplo, americana, etcétera, ¿no? Entonces, claro que tiene funcionalidad política, sí, hombre, claro, pero comparado, digamos, la alternativa clásica, ¿no? con Inglaterra, por ejemplo. Pues, ¿qué es eso hoy día? ¿Qué es eso para la gente que viene, por ejemplo, aquí o la inversa, ¿no? ¿Qué es la integración real? ¿Y qué es esa tolerancia, si quieres decirlo así, o esa intolerancia? ¿Cómo realmente, no de boquilla o, digamos, sobre el papel, sino efectivamente integras esas poblaciones? La lengua, por eso lo decía
el compañero, si un inmigrante ecuatoriano, por ejemplo, si se va a Alemania, si ya es un cambio que lo es educativamente, por ejemplo, ¿no? Los chavales que vienen aquí con sus familias, muchas veces por cuestiones políticas, marchan de Venezuela, marchan de Bolivia, está acordando ahora también, pues, como que sé yo, pues los orígenes de Podemos, digamos, Fundación CEPS, etcétera, pues Errejón hizo su tesis doctoral pues, sobre el MAS, el movimiento socialismo, etcétera, ¿no? Con ello y demás. Si esos chavales que vienen de Ecuador o de Venezuela, con sus familias, y vienen a estudiar de España, ya es una dificultad, sí, aunque tengan muchos, tenemos la lengua en común, pero bueno, sistema educativo, etcétera. Pero si se van, pues a Holanda, se van a Alemania, a Francia, pues el choque ya es, bueno, tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos integrar allí, digamos, hoy día, en los últimos siglos, y si se mudan o se cambian, pues eso, del continente? ¿Qué significa integrar realmente? Si dificultades económicas o sociales las hay aquí, entre los españoles, claro, sí, si eso no tiene... incluso pues eso, los que tienen ya más edad, pues hoy día lo que llaman los CRAS, ¿no? Los colegios rurales, pues sí, muchas veces para los chicos y para los maestros que tienen en fin, más dificultades hoy día pues subsanables y fácilmente, en fin, con un nivel de transporte, etcétera, corregibles, ¿no? Pero, claro, hay que partir, digamos, de instituciones objetivas y compararlas. Y el peligro de otro de los elementos de la identidad posible, que es, ya lo habéis sacado, que es el tema religioso, históricamente, efectivamente, pues los elementos, algunos de los enemigos protestantes, pero es decir, el catolicismo, España, por ejemplo, o Hispanoamérica, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Si históricamente pues, el elemento católico ha sido importante, cristiano católico, ¿quiere decir que sea sencillamente, tiene que ser así en el futuro o no? Ha sido así, digamos, admitimos eso. Ahora, ¿cabe una unidad en el futuro que no tenga por qué ser así? O España en concreto, pues puede ser, perfectamente. Ahora, funcionalmente o políticamente, prácticamente, claro, ¿quiénes son los adversarios, cuáles son los peligros o las amenazas que puede acometer para España o para la hispanidad? Pues ahí es, frente a otros tipos de religiones, de quien se los toma más en serio en el presente, véase, no vamos a decir el Islam, por si alguno, pero digamos el islamismo, el radicalismo, el fanatismo, el integrismo islámico, para España, para Europa y por extensión para el mundo. Pues igual, desde un elemento de un catolicismo, no en sentido fideísta, sino cultural, en sentido amplio, ¿no? O histórico-cultural, pues bueno, que no seamos pánfilos de abrazar todo, nos gusta todo, o muy ingenuos de pensar, o idealistas, de, pues si yo soy, pongo por caso, bueno, ese es el debate, ¿no? Pero si yo soy ateo o soy agnóstico, entonces desprecio sin más, o todas las religiones son iguales, todos son supercherías, supersticiones, sino que hay otros elementos que hay que ver cómo se combinan, claro. Pero hay otra cuestión, a ver, Carmen, que nos dice, yo no sé, en Ecuador no sé, bueno, además tú estudiaste ciencias religiosas también, pero, por ejemplo, Brasil, que hay que meterlo en el saco, ¿no? Porque sí, la hispanidad yo creo que, bueno, salva a veritate, ¿no? Pero que la hispanidad incluye a Brasil, claro. Que en Brasil están entrando los grupos protestantes, grupos, sí. Los evangélicos a saco. O sea, ya tienen tantos afiliados creyentes como los católicos. Quiero decir que no sé, bueno, sí, la religión fue un factor muy importante, pero cada vez menos. Entonces, claro, porque España es un país ateo ya en la práctica ahora. No sé, me miras mal, pero es verdad, ¿no? No. Es un país ateo, ya aquí desapareció la religión. Como todos los países europeos. Sí, como toda Europa, sí, igual. El factor, y yo sospecho que en América, en Hispanoamérica está ocurriendo ya lo mismo, no sé, en Ecuador. Pero... concretamente en mi país, Ecuador, y que vivo en la parte sur, frontera de Perú, la religión ha formado parte de muchos, donde nos han enseñado lo que, a ver, nosotros como hispanoaméricas que venimos aquí, venimos con un respeto, una consideración hacia todas las personas. Cuando venimos aquí, mismamente a mí me chocó mucho cuando mi peque fue al colegio y vio cómo trataban a su maestra. Y me dijo, mamá, ¿cómo puede tratar esa niña así a la maestra? Porque en nosotros, aparte de eso, nos dieron valores, donde se respetaba al maestro, y el maestro para nosotros es la persona más respetuosa, porque es la que te está formando como ser humano, desde pequeño hasta adulto, te está formando. Y entonces, él le llamó mucho ese choque. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los dejamos así, y nosotros que venimos de allá, cuando tenemos hijos, porque tenemos hijos aquí, inculcamos ese mismo respeto, pero
es imposible. Allá tenemos todavía valores que, Todavía, es una palabra, todavía. que se conservan, que Todavía. hay. Mismamente, cuando yo veo por internet, bendito internet que hay, que se puede ver en el momento la información y tal, yo veo, por ejemplo, una procesión que dice, buf, ya no va a ir gente, verás que la mayoría estamos ya la gente que estuvimos aquí ha regresado, ya va con otras ideas y tal, pero no, la fe y los valores se mantienen porque ves unas... Eso es un fenómeno muy americano. Yo lo veo, por ejemplo, yo lo observé bastante en Oviedo con los mexicanos del fútbol. Arturo Elías, cuando vino al principio, y ahora estos Pachuca, y claro, ves, esto ya no, en España, en Europa, esto ya no hay. Vienen familia, hay familias, aquí ya no hay familias. Son muy religiosos. Como que aquí no hay familia. No, hombre, pues hay familias, pero ya no, ahí vienen el padre, la madre, el sobrino, el primo, tal, vienen un Bueno, grupo. familia porque son más grandes en cuanto a número. Aquí ya no hay eso, aquí no ves a Florentino que se desplaza a no sé dónde con 8 familiares, es impensable. Es otro modelo distinto que el que había aquí hace 60 años, ¿eh? Eso que estás diciendo. Sí, a mí, por ejemplo, que he ido a ayudar a personas mayores y me dicen, cuéntame, y les cuento cómo es. Ah, pues eso nosotros lo hacíamos hace años. Claro, nosotros eso hacíamos esto, o nosotros tal. Y como dicen, claro que nos ha servido para algo la hispanidad, claro. Ese contexto de familiaridad y pensando, bueno, a mí me enseñaron mal en una universidad, yo estudié en una universidad pública, que se podía acceder al... Te enseñan, te dicen, los españoles vinieron aquí, sí, saquearon, no se puede negar eso, pero también nos dejaron muchas cosas, como nosotros, dice, en el momento de los indígenas, también los indígenas, como dice, éramos salvajes, porque, ¿qué hacían? Sacrificios humanos. Llevaban a niñas hacia los volcanes y ahí las lanzaban. Ya, y aquí en España quemaban herejes en la hoguera. Y no por eso los españoles eran Pero, salvajes. pero por eso mismo... Vamos a ocupar un volcán con una hoguera ya, pero es que en la plaza pública de Valladolid. Ya, pero es que eso no convierte a nadie en salvaje. O sea, Por eso tiene eso, una explicación pero nos antropológica y encima me gusta que estamos Pero hablando nos de algo, llamaban tiene una eso, explicación antropológica. que éramos salvajes. Entonces podríamos decir que tanto allá como aquí existía lo mismo. Pero ya con la llegada, que le digo, nosotros hemos valorado y también hemos pensado que sí, es verdad, se llevaron muchas cosas, pero es que lo que nos dejaron también es bueno, no todo fue malo para nosotros, o sea, Sí, no, yo hablo por mí y por tal, No, vamos a pero ver, la cuestión es quiénes sois vosotros y quiénes somos nosotros. Eso que decía Unamuno. ¿Cómo que tal? Yo nací en Bilbao, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. O sea, claro, y es lo que se sabe, está muy bien estudiado y se conoce muy bien, que decías tú de las comunidades de esclavos traídos de África. Al final, en los momentos de la independencia, en esos 10, 15, 20 años de las independencias de las repúblicas americanas, los nativos, y supongo que incluso también los negros esclavos, estaban más con la corona que los criollos. Los Exacto, criollos eran los que sí. estaban en contra de... sí, claro, no, claro, estaban divididos, ¿no? claro, Y claro. los criollos, por así decir, la mitad eran españoles, diríamos, era la mitad de... Sí. En cambio, los indígenas estaban con la corona, o sea que la cosa es infinitamente más antiintuitiva, porque intuitivamente lo ves, no, se independizan por la opresión de Castilla. Pues no es así, es otra cosa más complicada. A ver, Andrés. Efectivamente, eso es muy complejo y habría que mirar 5 siglos atrás y empezar a retomar la cosa desde atrás. A ver, nosotros, los italianos, cuando fuimos ahí a dar una vuelta, decíamos que éramos una mezcla de judíos y musulmanes, ¿no? Y que éramos una raza digamos, deplorable y ¿A demás. ti te oprimieron los romanos? No lo sé. Bueno, me imagino que también habrán hecho lo suyo. Pero yo no me Es siento decir, oprimido por los yo voy a romanos. entender que cualquier país que invade a otro, evidentemente, pues desmanes siempre se van a cometer. Pero que España no era un país. Oye, cuando todavía llegaron los romanos. estuve en una película ayer todavía del Séptimo Caballería, a ver cómo hacen para que no quede ni un indio en la pradera, ¿sí me entiendes? O sea que si me Oye, tengo que paramos fijar un en esas momentito, cuestiones... perdona, Andrés. Sí. Paramos un minuto en hacer una pausa de hidratación y volvemos en un minuto.
Bueno, pues ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación y vamos a seguir con lo que, bueno, sigue Andrés Llamora, que lo interrumpí. Adelante, Andrés. No, me refería que el constructo que hay que hacer de toda esta historia es bastante complejo, ¿no? Son demasiados siglos y demasiadas cosas. El tema de la hispanidad y el tema de la leyenda negra y el tema de todas estas cuestiones no es una cuestión fija, una cuestión que viene por un hecho determinado. Tenemos que fijarnos en Italia, tenemos que fijarnos en los Países Bajos, tenemos que fijarnos en Inglaterra, tenemos que fijarnos en Estados Unidos. Todas esas cuestiones donde en un momento determinado España no interesaba. No interesaba, evidentemente a nivel global. ¿Qué pasa? Que hay que hacer alguna historia para que España... ¿Os imagináis que, por ejemplo, ahora todavía todos los países de Sudamérica y Centroamérica fueran España? ¿Cómo sería el sistema mundial? No, ellos tampoco se lo imaginaban, con lo cual... Yo se me lo imagino y sería mejor que ahora. Algo había que hacer para eso, para romper un poco la cuestión. Todos sabemos y, oye, afortunadamente estamos... todavía estoy repasando el libro de Insúa, de Pedro, que es de la Fundación, ¿es? Pedro Insúa. Sí, tiene un libro muy interesante, en 1492, Sí. que me lo regalaron el otro día. Me refiero, fijaros en el tema, por ejemplo, de Bolívar, todo el movimiento bolivariano en su época. Hoy que tenemos ya cantidad de libros y cantidad de autores y buenos investigadores con este tema, nadie duda que el tema de Bolívar eran criollos, que eran españoles y que estaban subvencionados por la masonería. Quiere decir... Inglesa. Por supuesto. Y fueron los que propiciaron todas esas revueltas internas para hacer que los países fueran independientes y demás. Ahí hay una cuestión que es, seguro que hubo alguna infiltración por parte de los protestantes y por parte de Inglaterra, eso está claro, ¿no? Eso nunca se había planteado hasta hace poco. Y sin embargo, pues ahí está. La logia Lleva Laudaro. unos años, lleva unos añitos, la historia de la masonería sudamericana contra el imperio. Sí, La logia Laudaro, ¿no? pero para la gente que a lo mejor estáis más puestos en ello y leéis un poco más profusamente la cuestión. A nivel de calle es muy difícil que la gente te pueda decir que la masonería tuvo una actuación tan directa en Sudamérica como la tuvo y que la tiene. Entre los cabecillas. Ahora, sus soldados, porque los soldados de Bolívar no eran criollos. No. Bueno, como Entonces, claro, tampoco los soldados de Hernán sí, Cortés eran españoles. O sea que... No, eran castellanos porque España no existía. No, me refiero que, hoy vamos a ver, la tropa de Hernán Cortés, que yo hasta donde llego, fue de 600 hombres, con unos pocos caballos. Teniendo en cuenta de que había 15 millones de tíos por México, ya me imagino que no han sido los 600 los que han ganado el tema. La mayoría de las tropas españolas, de hecho, ahora también sabemos que tropas, por ejemplo, que no se eran tlaxcaltecas, conquistaron Filipinas en nombre de España. Que eso ya tiene coña la cosa, ¿no? Tropas, o soldados tlaxcaltecas. Bueno, pues ahí toda esa mezcolancia que hay es difícil de entender, pero lo que está muy claro es que siempre hubo un objetivo: fastidiar a España. Eso lo tengo muy claro. Eso también A ver, la de existencia de España, claro, ahí presuponemos una cosa, es que si España existía. Bueno, no. España no existía en época de la conquista. O sea, la conquista no fue española, fue castellana, más bien. Fue castellana, sí. porque España no existía. Bueno. Y ahora bien, lo de los tlaxcaltecas me ha gustado porque efectivamente conquistó Filipinas en nombre del rey, es verdad. Ahora, hay una cosa que es Está que... lejos, ¿eh? Sí, bueno, pues fue en nombre del rey. Es como el doble del Atlántico. Pero quede garante. a lo que me refería es que, claro, con esto de la masonería y de los criollos, que efectivamente Bolívar y San Martín eran masones, es cierto, pero eso no significa que fuese una conspiración o cosas así, que fuese una conspiración británica para destruir el Imperio Español. Vamos a ver, cuando estalló la independencia hay que tener en cuenta una cosa, que es que, bueno, Sudamérica lleva bajo dominio español 300 años, y en esos 300 años habían sucedido miles y miles y miles y miles de revueltas indígenas y negras. O sea, las clases, lo que llamaríamos hoy las clases subalternas, las clases bajas, tenían ideas revolucionarias, tenían ideas rebeldes contra el imperio. O sea, no es que se juntaron un 1% de criollos y ese 1% de criollos fue el que inventó la independencia. No, ellos la dirigieron en todo caso. Pero hasta llegar a la independencia hay registradas miles y miles de rebeliones indígenas y negras contra el dominio español. Pero seguramente entonces, todos esos rebeldes indígenas y negros eran parte de la... Que las habían en Castilla. Mira los comuneros. Claro, revueltas las hay en todos los sitios, revueltas. Eso no, pero aquí en Castilla los campesinos castellanos no eran esclavos, los negros de Hispanoamérica sí eran esclavos. Bueno, no sé qué te diga. Bueno, no eran esclavos. La diferencia.
Pero había esclavitud, por lo menos no estaba abolida. No esclavo, por decir, pero sí un vasallaje importante y con bastante poca libertad, muy probablemente. Sí, pues nada, lo que, por ejemplo, respecto al tema de la esclavitud, que el tema clásico de debate de si hasta qué punto pues esa mano de obra ya liberada pues es más tiene condiciones efectivas, operativas y reales mucho mejores que no siendo, más allá del elemento teórico, etcétera, etcétera, ¿no? Emancipador, etcétera, ¿no? En fin, por Marx, etcétera, etcétera, por tantos tratados, ¿no? En este caso, pues sí, quería referir a España, pero a España. Claro, ya que ha citado, por ejemplo, el compañero el libro de uno de ellos, de Pedro Insúa, digo, citamos en su momento, ¿no? También, pero por si algún espectador no lo conoce, pues es verdad que, digamos, en el seno o partiendo de la obra de Gustavo Bueno, y aunque esté ya sabido y se comparta, ¿no?, más o menos, pues digamos, Gustavo Bueno tiene una obra de 1999, que es España frente a Europa, que ha sido muy importante, ¿no?, en cuanto tiene que ver con aspectos de filosofía de la historia, y que, digamos, pues junto a otras grandes obras de lo que sea España, ser España, ¿no?, aparte de disputas clásicas, pues qué sé yo, de España sin problema como problema, Calvo Serer Laín, Pedro Laín Entrargo, o la polémica entre Sánchez Albornoz y Américo Castro sobre la realidad histórica de España, etc. Pues, digo, entroncaría pues, con la obra que ha sido España invertebrada Ortega, del año 21, de Julián Marías, que he citado antes, pues, España inteligible, y está acabando el siglo XX, pues de Bueno. Y entonces, en esa obra de Bueno, que ha sido muy influyente, junto a otra que enlaza con el título, digamos, del programa, que es La hispanidad, mito, realidad, que es España no es un mito, 2005, pero cabría meterlo pues, también para, digamos, la hispanidad no es un mito, qué tipos de mito, dado que Gustavo Bueno en varias de sus obras pues, distingue tipos de mitos. El mito no siempre, como se suele pensar, véase, por ejemplo, en el esquema canónico habitual para hablar, digamos, de filosofía, ¿no?, en el mundo griego. Además, el libro de Nestlé, ¿no?, del paso al mito logos, como que el mito es siempre una cosa infantil, la humanidad está en pañales, supercherías, que decía antes, y el logos es la racionalidad, la filosofía, o el conjunto, digamos, filosofía, ciencia, etc., ¿no? Sino que hay mitos que son oscuros, oscurantistas, que ennegrecen, entorpecen el asunto y sirven para poco hoy día, para entender las ideas que rigen el mundo hoy día, pero en cambio estarían los mitos luminosos, que son los que de alguna manera, tanto en la literatura, pensemos en Homero, en los orígenes de la filosofía, el mito de la caverna de Platón, o el mito de la muerte de Sócrates, diríamos, etcétera, la apología, etcétera, pues que nos sirven hoy día para cuestiones que tienen... Es un mito luminoso la hispanidad. Claro, entonces es la cuestión, lo que decía antes, depende cómo entendamos eso, ¿no? Entonces, pero por terminar eso, Javier, que al hilo de esa obra de Gustavo Bueno, España frente a Europa, pues algunos discípulos de Gustavo Bueno, en el entorno del materialismo, ya haciendo historia positiva, concreta, ¿no?, yendo pues a archivos y basándose en reliquias y relatos, pues por ejemplo Pedro Insúa en su libro Hermes Católico 2013, el de 1492, y otro que sacará ahora enseguida, Iván Vélez con sus libros, o José Ramón Bravo, que ha sacado uno el año pasado, Filosofía del Imperio y de la Nación del siglo XXI, etcétera, donde, claro, coteja también España y Rusia. Antes hablamos del carácter imperial, pues si tiene algo que ver o no, qué sentido las Españas, las Rusias, el recuperar o no, qué identidad, etcétera, etcétera. Tú citas el canónico Rocabarea, Gullo, etcétera. Digo, Rocabarea, yo creo que es pero, el canónico. No, pero eso es así, que digo, en los últimos, lo mencionaba acá, y antes, ¿no?, he citado algunos, ha habido ese corpus, digamos, de problema, de reflexión sobre el ser de España, la identidad de España, cuestiones de ontología, digamos, basándose en la historia, ¿no?, y ha habido un entorno de materialismo, pero es verdad que a partir de 2016, pues Rocabarea con imperiofobia, y luego imperifilia, la respuesta de Villacañas, digamos, ¿no?, o luego como es fracasología y demás, ¿no?, o Marcelo Gullo con Madre Patria, y el último hace unos meses, hace 2 o 3 meses, ¿no?, Nada por lo que pedir perdón, pues esos, en los últimos 7 años, esos son, bueno, pero 2 de los grandes autores en clave anti-legendaria, pero por el otro lado, pues hay también otros muchísimos autores. Por ejemplo, hace 2 meses ha sacado un libro Sebastián Faber, holandés, un librito, prologado por Ignacio Sánchez Cuenca, que es Leyendas negras, marcas blancas, y donde, por ejemplo, pues cita, pues, digamos, a comunicados de políticos, pues qué sé yo, de actualidad, ¿no?, pues Ayuso, Aznar, etcétera, y mete pues a Gustavo Bueno o a Rocabarea como, pues eso, legitimadores, digamos, y partidarios de España, la hispanidad, y eso es per se malo, porque entiende distinción
distinción de Gustavo Bueno, que era lo que quería simplemente recordar. demoníaco. Que es Gustavo Bueno en el 99 hace esa distinción luego más amplia, cotejada, debatida. Rubén, te largas mucho. Sí, nada, muy mucho. corto. La distinción entre imperios generadores y depredadores. Entonces la idea es que el imperio generador no que no contenga pautas, digamos, de depredación, pero sino que en el cómputo general el balance, sin duda, es de integración, como decíamos antes, y de se respeta si a esos otros grupos o colectivos humanos, elevarles al nivel, digamos, de metrópoli, ¿no? No sé otra cosa. Y el depredador, y acabo... Tarjeta roja. Roja, pues. No lo acabo, no, y el depredador, pues que sería todo lo contrario. Entonces, esta gente, como este Faber, etcétera, etcétera, pues entienden que España, efectivamente, pues han sido y son en el presente quienes puedan defender el legado hispano, y los nexos comunes pues son fachas, malos... Insisto lo desde el principio, la operatividad o la funcionalidad o la realidad o la no realidad de la hispanidad ahora mismo. No, de funcionalidad no tiene, evidentemente, porque no es un bloque político, no es la Unión Europea es un bloque político. España y Hispanoamérica no lo es, por lo tanto no tiene funcionalidad. Otra cosa es que pueda serlo en el futuro, eso es otra cosa. Pero no hay con un proyecto como el que decía antes, el de Chávez. Chávez tenía un proyecto político. Entonces. No solo existen en esta vida bloques políticos, hay otro tipo de bloques. Y no está la palabra bloque también. No, bloque cultural, o sea, bloque cultural, bueno, y segundo, otra cosa es, a expensas de quién... ¿Es un bloque político? Sí, es un bloque, claro que es un bloque político. ¿Es un bloque cultural? Bloque político es, desde luego. Otra cosa es, a partir de a quién beneficiaría esa creación de ese bloque, que es otra de las cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa. Por eso esa distinción, que es muy pertinente, esa de imperios generadores y imperios depredadores. Claro, aquí hay una trampa, que es que todos los imperios benefician solo a la clase dominante. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, el imperio español, el inglés y el francés tienen los tres una cosa en común, que es que no es, pero es que los americanos exterminaron a los indígenas, los españoles no. Bueno, claro, pero es que tanto el imperio norteamericano como el imperio español tienen los dos una cosa en común, que los dos sirven a la clase dominante. Eso es lo que tenemos. Entonces, pero es que es interesante porque es que yo no metería a Pedro en ese grupo. Entiendo que lo metas, pero no metería a Pedro. Pero gente como Roca Barea o Marcelo Gullo a lo que se dedican es más bien a legitimar la conquista para poder legitimar a la élite dominante económica y política que hay tanto en España como en Hispanoamérica. Sobre todo la de Hispanoamérica, porque es que tanto la de España como a ambos lados del Atlántico, pero especialmente la de Hispanoamérica, bebe directamente la conquista. O sea, la posición de los terratenientes en Colombia o en Venezuela, de los banqueros, de la gente de alto nivel en Hispanoamérica, casualmente son todos blancos, casualidades de la vida, los ricos y los políticos, los famosos y los generales son todos blancos en Hispanoamérica, están donde están y son quienes son gracias a la conquista. ¿Te paraste a considerar que después de 60 años de comunismo en Cuba, toda la élite son blancos también? Ya, porque es transversal. Todos. Sí, porque es todos. No hay un ministro de color, pero bueno, ni de Castro casualidad. Castro era gallego, todo se ha dicho. Bueno, eso, más aún, Castro era gallego. Claro, o sea, que y eso no es cuestión ideológica, ¿eh? No, pero para que veas lo arraigado que está, que incluso con gobiernos comunistas o izquierdas, la élite sigue siendo blanca. O sea, lo arraigado que está la distinción racial, la distinción de clases, cómo se mezcla la racialidad con... Bueno, la raza no existe, la racialidad con las clases, y cómo hoy sigue habiendo una pigmentocracia, hay historiadores que la llaman así, pigmentocracia. Una pigmentocracia donde se divide a la población según claro. Mira, por ejemplo, un caso muy concreto que a mí siempre me llama mucha atención es la República Dominicana. La República Dominicana, igual que aquí, tienen DNI, nombre, número y fecha de nacimiento, sexo y raza. En la República Dominicana se clasifican las personas según el color de piel de la raza. Ya, pero en las fichas al entrar, caucásico, no sé qué, no sé qué. Pero también en Hispanoamérica. Que me llamen caucásico me parece de broma. Pero para que veas el nivel de clasificación según el color de piel que hay en Hispanoamérica. No, pero por ejemplo, Haití, los vecinos, realmente el problema. La República Dominicana pues, es un país, digamos, pobre, pero nada comparado con lo que ha sido la herencia o Haití. Y es verdad, la República Dominicana respecto a la negritud en Haití, pero eso, no quieren ese elemento. En la República Dominicana, por ejemplo, todas las operaciones, diríamos un poco, bueno, entraríamos si fue así realmente o no, pero Michael Jacksonizados, digamos, que el tema de ese blanqueamiento, los pelos, los alisados, todo el tema de las operaciones por la nariz, todo ese tema sí está presente también, es verdad. Pero sí, nada que ver Haití con República Dominicana. En Japón se opera para quitar el párpado tal. De hecho, los dominicanos a los Haití dicen que son negros, los negros. O sea, que los tienen como los negros. O sea, es una cosa curiosa, ¿no? Y están muy diferenciados además. Tanto se ha hablado del muro de Estados Unidos, ahora tienen un problema y quieren ver, porque claro, la situación de Haití terrible, terrible. Entonces, quieren evitar que pasen continuamente a República Dominicana, porque entonces ya sí que es terrible. Yo creo que la civilización, no digo cero,
pero la menos racista de los últimos 2000 años es la hispana. Me parece con diferencia, lo cual no quiere decir que no hay mestizaje. racismo. Javier, Pero con la mezcla que tenemos... por eso, como porque, para andar haciendo chorraditas. porque somos mestizos todos. Claro, aquí si pasaron, tenemos que tirar para atrás todo el mundo pasó la por cadena aquí. de... Claro, cartagineses, no sé qué, no sé cuántos, bizantinos, árabes, judíos, visigodos. Eso en todos lados. Por aquí pasó. No. Ah, no, en las Islas Británicas no, en Alemania no hubo mezcla de tribus y de pueblos y tal. Así están los O sea, alemanes. me parece muy débil, ¿eh? O sea, como se mezclaron durante muchos años, hay países que son menos racistas que otros. Me parece una teoría muy débil eso. Me parece muy débil. A mí no me parece débil, me parece un argumento... Pues a mí me parece muy débil. Ayúdame, que me está llevando a la contraria. Yo creo que vamos a ver, lo que pasa es que Inglaterra, este es como Gran Bretaña, otros países, o como Países Bajos, tienen el poder de la adopción de cuestiones de su imperio, de sus imperios. España no. Porque España, vamos a ver, está claramente diferenciado el tema de los cruces que tenemos nosotros con todos los países donde estuvimos. Inglaterra no. Mira a ver cuántos Fernández encuentras por ahí con alguno que se apellide Eisenhower. Y sin embargo, que eso es una cosa de las curiosas, a mí me hace mucha gracia, y aprovecho ya para ver a veces el cinismo que hay con esta serie de cuestiones. Yo no puedo entender, como por ejemplo, un señor que se apellida López Obrador. Y ese Santander, blanco, y de Santander era bueno. Puede ser tan indigenista y cargar a España y decir que es lo peor. Porque es un... es que luego se mezclan todas las cuestiones. Claro, es porque decir, eso es para ganarlo. Es un discurso, por eso claro, te digo, claro. pero es que es tan complejo, el constructo es tan complejo, y son tantos elementos que el poder definir una cosa, decir, negro o blanco, es imposible, es que es imposible. Porque yo estoy viendo lo que estoy viendo ahí, en Sudamérica y en Centroamérica. Estás viendo, ¿no? Cómo se aprovechan las cuestiones determinadas, pero no por un convencimiento de las cosas, sino lo que tú dices, es el poder. Y después hay otro elemento que aparte de esa hispanofobia, que la hay, pero por ejemplo, que el proceso constituyente que ha habido, sigue habiendo, ¿no? En Chile, con Boric y demás, todos los elementos que hay, digamos, en el mundo occidental, ¿no? Y por tanto, donde ya están permeados todos, nos llega influencia de todos lados, del mundo anglo, etcétera, pero todo lo que tiene que ver con las campañas de la censura, lo políticamente correcto, según ciertos valores, pero los valores en general no, cierto tipo de valores que afectan pues, al cuidado de los mayores, al respeto a la familia, ¿no? Por ejemplo, como anécdota, recientemente hablaba con un colombiano de unos 50 años y me contaba eso, que él chocaba, que iba por la calle y había un niñito de 5 o 6 años que quería comprar una chuchería y el padre no se lo compró, entonces que iba insultando al padre, hijo de tal, pegándole patadas, tal, hasta que llegó a la esquina y sin que le viese nadie, pues al padre le son pedazos de eso y dice, bueno, si lo hago en mi familia sería, bueno, me contaba castigos excesivos, ¿no? Pero corporales de su época. Entonces, a la maestra, como decías tú, al padre o a la madre, entonces son cierto tipo de valores y como si se ha ido diluyendo o no, pues eso, como la catolicidad no es ahora, es hace ya 90 años. España ha dejado de ser católica, bueno, ¿en qué sentido lo ha dejado? Culturalmente, eso, pues cómo sigue afectando a ceremonias, pues véase a bautizos, fracaso, pero bautizos civiles, pero bueno, bodas, los funerales, cómo sigue marcando, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el elemento de la hispanidad, ¿cómo funciona? Pues hace un par de meses también, o 3, en octubre, días antes a la hispanidad, pues en YouTube, por ejemplo, el filósofo Agapito Maestre pues, ha fundado un canal en YouTube que es Res Hispánica, donde pues, invita a gente pues, a reivindicar poesía, literatura, filosofía, pues que nos une, ¿no? Más allá del elemento sí, de la realpolitik, político, que le da una dimensión superior importante, pero es verdad que no todo se agota en la política, ¿no? Nosotros se hizo un congreso en FAIMAS, que es una asociación de toda la congregación. Se hizo una ponencia sobre la hispanidad aquí en el Auditorio Príncipe Felipe y se los invitó a embajadores y tal. Y sacamos como conclusión, el grupo que se trabajó, de que había sido bueno, porque teníamos un bien común que era la ayuda mutua, porque créanme, cuando nosotros los países hispanoamericanos sufrimos la terrible crisis que tuvimos, los feriados bancarios, y donde la gente hispanoamérica fue su primer proyecto de salvar su familia y salvar su país, porque nosotros Ecuador fuimos en el 99-2000, sacamos al país de la recesión que estaba hundida en la dolarización. Fuimos la primera potencia a nivel económico
por las remesas que se enviaba desde España a Ecuador y se pudo saldar. Nosotros los que salimos fuimos los que salvamos prácticamente, o toda la gente de Hispanoamérica que ha salido, ha sobrellevado cada uno de nuestros países. Entonces nosotros miramos a España, mucha gente, claro, decimos, lo pasado no se puede borrar, fueron cosas... Nosotros, porque nos cuentan historiadores y punto de vista que nos hacen a nosotros reflexionar mucho en nuestras universidades, que nos dicen, hay que tomarlo desde el sentido de qué ideología tiene cada autor de cada libro. Porque si uno tiene una ideología te la va a contar de acuerdo. Entonces, pero nosotros que hemos vivido, nuestros padres que han vivido de atrás, sí, ahora actualmente a los niños de allá, de Hispanoamérica, se trata de decir que los españoles son lo peor. O sea, son lo peor. Los españoles fueron... Quizás seamos los peores, pero no fuimos los peores. Exacto, que fueron todo a tal, pero nosotros... Los padres, los tal, no, pero es que tu padre pudo estudiar en una universidad que vino un jesuita y la fundó. Nosotros actualmente vemos la funcionalidad, ¿por qué? Porque se están uniendo ciudades. Por ejemplo, en mi país hay muchas ciudades que tienen nombres de aquí, de España. Y yo, uno de mis motivos que soñaba cuando era niña venir a España era conocer Zamora. Porque hay una ciudad que se llama Zamora, y por José Luis Perales. Porque José Luis Perales salía en una canción, el paisaje de Cuenca, esos alrededores de Cuenca, Zamora, y yo decía, cuando sea mayor tengo que irme a España a conocer eso. Pero lamentablemente nosotros como hispanoaméricos, porque heredamos el idioma, nosotros en la ciudad donde yo soy es una ciudad castellana, donde se habla el castellano. Musicalmente también tenemos mucha influencia de aquí porque mi apellido es Pinzón. Imagínate. Entonces se creó eso. Pero ahora nosotros que tenemos aquí los llaman a nuestros hijos criollos. Yo tengo hijos de una persona española, también los llaman criollos. Y ellos, la mayor, Romina, me dice, mamá, cuando a mí me preguntan, o los compañeros le preguntan, bueno, ¿tú de dónde eres? Y ella dice, yo soy de aquí y de allá. Claro. No, ya nosotros vamos y decimos, no somos ni de aquí ni de allá, somos del mundo. Y creo que esto de, a veces... yo noto y notamos gente, porque tenemos reuniones de gente Hispanoamérica y reuniones, siempre nos tratan de inculcar que como dice, deben haber sido malos, pero no tan malos. Porque si hubieran sido tan malos, creo que nosotros como hispanoaméricos no estuviéramos en España. ¿Los romanos eran tan malos? Vamos ahora a empezar a quejarnos de los romanos. Andrés, estamos acabando. Estamos en el contexto histórico. Es que eso es hace 300 o 400 años, de cómo funcionaba un país invadiendo una guerra con otro y tal. Vale, tenemos que hacer un repaso de todo esto, entonces vamos mal. Porque los romanos, fíjate todo lo que hicieron. Claro, también hicieron cosas, pero cortaban cabezas. Pero ahí está la famosa película, la de no vamos a hablar de Brian, por ejemplo, no vamos a hablar de Napoleón aquí en España también. ¿Qué hizo? ¿Qué vamos a expulsar a los franceses de Europa por lo que nos hizo Napoleón? Pues mira la que hizo aquí también. No estaría mal eso. Yo lo que estoy muy orgulloso de mi conclusiones. Estoy muy orgulloso, que yo creo que no sé si será por todas estas cosas que tenemos de nuestros antepasados, pero muy probablemente el español sea la persona menos racista del mundo. Seguro. Eso lo estoy convencido. No, yo no veo. Eso es un valor. Países lo que veo, los comentarios, la gente y tal. Yo en España, yo no lo veo. Es un valor en sí y es un valor cada vez más al alza, porque cada vez es más insoportable el racismo, cada vez socialmente, ¿no? Acabamos. Sí, no, simplemente pues por acabar, que me estaba acordando de lo que has dicho tú, que así dos veces lo de la romanización, si nos sentimos, ¿no? El fragmento ese de la cita célebre, para eso, para crítica al relativismo cultural, etcétera, en clave irónica de la vida de Brian, ¿no?
que dice, bueno, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Y dice, nos han dado las carreteras, las calzadas, nos han dado la irrigación, nos han dado la salud, nos han dado medicina, nos han dado la lengua, nos han dado... Y entonces, bueno, acaba ese fragmento y dice, bueno, pues, y aparte de tal, que nos han dado la paz, que le den por ahí, ¿no? O sea, ese fragmento en clave de tal, yo creo que condensa muy bien, aplicable a otro gran... a España. Javi, última... No, bueno, sí que me gustaría saber que todas esas cosas estaban en Sudamérica antes de que llegaran los españoles, todo se ha dicho, ¿eh? O sea, administración, política, observatorios astronómicos, medicina, todo eso estaba en América antes de los españoles. O sea, eso de que lo llevaron, no lo llevaron porque ya estaba. Un imperio tremendo. Ya, pero que, o sea, que no lo llevaron porque ya estaba. Entonces todo se ha dicho. Tal. Entonces, yo creo que hay que hacer es una evaluación, evidentemente juzgarlo no. O sea, lo que hace gente como López Obrador es una estrategia barata para ganar votos, eso está claro. Pero lo que sí es hora ya, a estas alturas, que es una cosa que en España no se está haciendo, en otros países, en Gran Bretaña y en Francia sí, es empezar a evaluar de manera profesional, académica. Si queremos empezar a evaluar cuáles fueron las consecuencias de la conquista. O sea, hay una serie de consecuencias que decía antes, las consecuencias sociales o económicas de la dependencia, de los grupos marginales, de la diferenciación por razas que hay en Hispanoamérica. Esas consecuencias vienen ya de la América española, agravadas luego por el dominio de Estados Unidos, todo se ha dicho, pero yo creo que ya va siendo hora de evaluarlo. Eso es el reto que toca ahora. Muy bien, pues cierras tú, Carmen, tu última palabra en este juicio a la historia. Nosotros como Hispanoamérica, pues nada, agradecer porque nos han recibido, por lo que nos han dejado y recibimos. Estoy en Asturias y creo que es el mejor ejemplo de decir que aquí no tenemos ninguna... Son un pueblo también de gente que ha emigrado y somos bien recibidos. Así que yo de mi parte personalmente y por los que puedo hablar, estamos agradecidos y todo lo que nosotros hacemos, también hacemos para devolver ese cariño y ese afecto que nos han dado la gente española. Muy bien, pues nada, yo voy a opinar también. Yo creo que a pesar de lo que dice, España sin América no existió ni existe. O sea, yo, vamos, soy de la teoría que somos el mismo país, pero bueno, en todo caso, no, España sin América no existe, no se entiende, seríamos un fantasma, no sé qué seríamos, pero no sería ni remotamente lo que entendemos por España. Y además yo pues, considero que somos el mismo país y que deberíamos ir a más, y se va cada vez a más relaciones, eso, porque el mundo cada día está más interrelacionado y lo tenemos facilísimo, en estos casos lo tenemos facilísimo. Bueno, pues yo, después de este mini meeting, que me apetecía echarlo, dar las gracias a Andrés, a Carmen, a Javier y a Rubén. Gracias a todos vosotros que habéis estado siguiendo y volvemos el próximo viernes.